a dar lugar a nuestro estudio en esta noche y hoy vamos a retomar nuestras lecciones sobre la bibliología. Les recuerdo a ustedes que la bibliología es la parte de la teología sistemática que estudia la doctrina propiamente de la Biblia o de las Sagradas Escrituras. En nuestros anteriores estudios ya hemos estado hablando de algunos importantes conceptos que son la revelación y la inspiración. Y hoy el tema que vamos a estar desarrollando es el de la inerrancia de las Escrituras. La inerrancia de las Escrituras, que como vamos a ver, pues viene siendo una consecuencia lógica derivada precisamente de creer que el Dios eterno se ha revelado y que dentro de los medios de su revelación, además de ser la revelación suprema, la persona de Jesús, de manera especial, también se nos ha revelado a través de las Sagradas Escrituras, las cuales, como veíamos cuando hablamos sobre la inspiración, son precisamente lo que garantiza que la transmisión que Dios hace de su revelación a través de los autores humanos pueda llegar a nosotros con fidelidad. Así que, bueno, como parte de los objetivos que tendremos en esta ocasión, es el de poder definir qué es la inerrancia bíblica. Vamos a tratar de presentar a ustedes algunos fundamentos bíblicos y teológicos. Vamos a responder algunas objeciones comunes que se tienen y vamos a ver la relevancia práctica, ¿no? de que tiene esta importante doctrina para nosotros. ¿Por qué es importante la consideración de la inerrancia de la Escritura? Bien, una frase interesante con la que me permito iniciar esta enseñanza, nos dice que la doctrina de la inerrancia bíblica no es un detalle secundario, o sea, no es una de esas doctrinas que nosotros podemos poner en segundo o tercer término, nada de eso. Realmente la inerrancia bíblica es un pilar de la fe cristiana, como lo vamos a ver, porque por un lado nosotros decimos que creemos en un Dios verdadero, y entonces esto nos lleva a tener que decir que si la Biblia es la palabra de Dios, entonces tenemos que decir que su palabra es verdadera. Un Dios verdadero definitivamente que debe tener una palabra verdadera. ¿Qué pasaría si la Biblia tuviera errores? Si la Biblia errara, ¿verdad? Bueno, pues nuestra fe estaría en tela de juicio, ¿no? Estaría en duda. Si la Biblia contiene errores, si la Biblia no es exacta para compartirnos la verdad de Dios, entonces, ¿quién garantiza que lo que nosotros creemos realmente es lo que todo el mundo debe creer? Nuestra fe está en duda, pero como hemos dicho, si la palabra de Dios es infalible, entonces vamos a tener nosotros la certeza absoluta de que su mensaje es firme y también es eterno. Bien, vamos a empezar entonces viendo algunos fundamentos bíblicos de esta doctrina que pudiéramos resumirlos básicamente en tres puntos. El primero, y ya hemos estado haciendo alusión a esto, es que la Biblia nos revela a un Dios que es veraz. Y si Dios es veraz, entonces su palabra también lo es. Quiero pedirles por favor que me acompañen a dar lectura a esas porciones que están apareciendo ahí en pantalla. La primera de ellas está en el Salmo 17:17 y quiero agradecerles para que participen ustedes dándole lectura por favor a esos pasajes. Perdón, primero es Juan capítulo 17, verso 17. Dije creo Salmos, ¿verdad? Pero es Juan.
Juan capítulo 17 y verso 17. El que primero le tenga, por favor, ayúdenos a leer. 17:17. Santifícalos, ¿verdad? Tu palabra es verdad. Tu palabra es verdad. Bien, esa es una declaración de la veracidad de Dios y por lo tanto también de la palabra que Él comparte. Otra porción la encontramos en el Salmo 119, 160. ¿Qué dice este salmo? Salmo 119, 160. Vamos a ver quién es más rápido para encontrar los pasajes bíblicos. Muy bien, exacto. La suma de tu palabra es verdad y eterna es todo juicio de tu justicia. Entonces, estas son declaraciones que la Biblia habla con respecto a Dios y a sí misma, ¿verdad? Dios es veraz y también lo es ella. Ahora, bueno, pues sin duda que tal vez todo libro religioso, detrás de alguna creencia particular, pudiera decir que posee la verdad, que lo que ahí se declara es la verdad de Dios. ¿Cuáles otros argumentos nosotros podemos utilizar para afirmar desde un punto de vista bíblico? Ahorita estamos hablando desde la perspectiva bíblica, estas verdades. Otro punto importante es el hecho de que Jesús mismo afirmó la autoridad de la Escritura. Dos pasajes más, Mateo 5:18 y Juan 10:35. Si alguien tiene los pasajes, por favor, lo lee. Ajá, muy bien. Entonces Jesús está hablando de en este sentido de la autoridad de la Escritura en el hecho mismo de que afirma de que todo lo que en ella se dice se está cumpliendo y se estará cumpliendo hasta el final de los tiempos, ¿verdad? Entonces, si lo que la Biblia ha profetizado, si lo que la Biblia ha anunciado es algo que se cumple, entonces estamos hablando de un libro que es autoritario en cuanto a la verdad. Otro pasaje, Juan capítulo 10, verso 35. La Escritura dice, no puede ser quebrantada. La Escritura no puede ser quebrantada. Ahora, cuando el Señor Jesús estaba haciendo estas declaraciones, obviamente que todavía no contaban los fieles con lo que ahora nosotros llamamos el Nuevo Testamento, ¿verdad? Sin embargo, está haciendo una afirmación tajante de lo que ahora nosotros llamamos el Antiguo Testamento y dándole así autoridad. Pero entonces pasa el tiempo y aquellos a quienes el Señor designó como apóstoles también dan ese sello de autoridad o reafirman la autoridad del Antiguo Testamento, pero también está en su declaración implícita la autoridad que van a tener los escritos que ahora nosotros llamamos Nuevo Testamento, porque los apóstoles reconocieron la inspiración. Y cuando hablamos de inspiración, les decía que la palabra inspiración viene de la palabra griega theopnestus, ¿verdad? Que significa soplo de Dios, ¿verdad? El soplo de Dios. O sea, quiere decir que Dios sopla. Así como, recuerdan ustedes que cuando el hombre fue creado, dice la Escritura que Dios sopló en él aliento de vida y el hombre llegó a ser lo que fue. Bueno, ahora sí también, cuando Dios utiliza a los escritores, ¿verdad? Él garantiza que lo que Él espera que sea revelado, que sea dado a conocer, sea fielmente, ¿verdad? Lo que Él quiere que se transmita. Dos pasajes también muy claves son la segunda de Timoteo 3:16, ¿alguien lo tiene? Segunda Timoteo
3:16 y segunda de Pedro 1:21. Entonces, se reconoce, ¿verdad?, que los escritores están hablando en nombre de Dios, ¿verdad? En el nombre de Dios. Quizás ahí pudiéramos incluir un texto adicional precisamente para sostener el hecho de que también el Nuevo Testamento tiene, o quienes escribieron el Nuevo Testamento tienen esta cualidad. Cuando, por ejemplo, el apóstol Pedro habla de los escritos de Pablo y él le atribuye precisamente ese sello de la autoridad divina a los escritos. Ahora, este sello obviamente nosotros lo entendemos en función de lo que son ahora los libros o cartas que nosotros tenemos incluidos en el canon del Nuevo Testamento. Porque ustedes saben que por ahí hay una carta perdida, ¿verdad? Yo no sé cuántos de ustedes saben que por lo menos sabemos de una carta perdida que hay por ahí, escrita por el apóstol Pablo, ¿verdad? Una carta escrita a los hermanos de Corinto, pero que no sabemos. Y alguien pudiera preguntar, bueno, ¿y qué pasaría si nosotros encontráramos que algún arqueólogo en este tiempo encontrara algún rollo, algún pergamino con este escrito? ¿Lo consideraríamos parte de la palabra inspirada? Cuidado, porque el Dios que inspiró es el Dios también que en su momento preservó para que su pueblo pudiera tener las escrituras. Y si en su momento no lo transmitió o no permitió que ese pergamino pudiera ser dado a conocer, entonces él tuvo sus razones para no incluirle, ¿verdad?, en lo que ahora es el canon del Nuevo Testamento. Entonces, el canon está cerrado. El canon está cerrado. ¿Sí? Incluso acuérdense de las palabras de maldición que hay en el libro de Apocalipsis, ¿verdad? Que si alguno añade, entonces cuidado, porque por ahí los pueden pescar. Bien, ahora, ¿qué importancia tiene este hecho de la inerrancia de la Escritura desde la perspectiva teológica? Bueno, si Dios es omnisciente, o sea que todo lo conoce, si Dios es omnipotente, si Dios es verdadero, veraz, sin duda que Él aseguraría que su palabra no contuviera errores para que los humanos no fuéramos engañados. ¿No es así? ¿Está usted de acuerdo conmigo? Si Él es omnipotente, si Él es omnisciente, si Él es verdadero, si Él es veraz, sin duda que Él se aseguraría que lo que Él quería transmitir a la humanidad pudiera ser conservado. Por lo tanto, entonces decimos que la inerrancia es un corolario lógico, ¿verdad?, de la inspiración de la Escritura. Si Dios la inspiró, luego entonces dirían en las clases de lógica, luego entonces la Biblia es inerrante, Esa es la importancia teológica, pero también hay una importancia histórica a considerar. Y es que históricamente, cuando ha habido hombres que se han desviado de la doctrina de la inerrancia bíblica, lamentablemente les ha conducido o alterar la Escritura o abandonar doctrinas importantes de la misma. ¿Sí? Doctrinas importantes de la misma. Vamos a ver que a lo largo de la historia hay hombres que, a su parecer, a su razonamiento humano, hay porciones de la Escritura que no deberían considerarse con la autoridad de ser escritos inspirados, y entonces se le empiezan a meter tijera. Ahora, si le metiéramos tijera a la Biblia, por aquello que consideramos que no debe estar, imagínense entonces esta Biblia toda perforada, ¿no? Y qué riesgo, porque pudiéramos estar quitando de la Escritura doctrinas mucho
muy importantes y fundamentales. Entonces tiene una importancia histórica. Y el otro aspecto, además de la importancia teológica y la importancia histórica, es lo que se conoce como la importancia epistemológica. Acuérdense un poquito de sus lecciones de filosofía, los que las recuerdan, ¿verdad? ¿Qué es la epistemología? Es la parte de la filosofía que tiene que ver con el hecho de cómo conocemos lo que conocemos, ¿verdad? ¿Cómo vamos a conocer de Dios? Si Dios si no se revelara y nos diera un testimonio de su revelación. Sería realmente imposible, ¿verdad? Y si la Biblia entonces no es inerrante, pues nuestro conocimiento de Dios sería impreciso y sería poco confiable. Muy bien, vamos a ver algunos de los ejemplos prácticos. Vamos a ver algunos ejemplos prácticos de inerrancia. Que ya en la experiencia, o sea, ya vimos el fundamento bíblico, pero ahora vamos a ver en la cuestión de la experiencia cómo la experiencia misma fortalece ese hecho de la inerrancia. Por ejemplo, algunos enemigos de la Escritura han criticado el hecho de que la Biblia a veces cita ciudades o incluso naciones que realmente de las cuales la historia no nos presenta vestigio alguno. O sea, que literalmente pues no se, por muchos años no se tuvo conocimiento de esas ciudades. Entonces dicen, bueno, pues aquí yo creo que esto fue un invento de algún escritor en algún tiempo de la historia y la registró y contó alguna historia imaginaria sobre esa ciudad y entonces, pues ¿cómo vamos a creer eso? Si no hay evidencia de la existencia de tales ciudades. Bueno, pues la arqueología moderna pues creo que desde el siglo XVII, XVIII ha hecho importantes descubrimientos en este ámbito y literalmente ciudades como por ejemplo Nínive, la ciudad de Nínive, por muchos siglos nunca se supo dónde estuvo la ciudad, pero hubo un momento en que se empezaron a hacer descubrimientos arqueológicos y el diseño de la ciudad, que estaba literalmente enterrada, al estar siendo pues descubierta, empezó a mostrar que lo que la Escritura decía o dice sobre Nínive en algún momento dado es veraz. Por ejemplo, cuando leemos el libro del profeta Jonás, se nos dice que para que Jonás comunicara su mensaje, ¿cuántos días le llevó? A ver, lean ahí por ahí Jonás. ¿En cuántos días recorrió Jonás la ciudad de Nínive? Bueno, duró 3 días en el pez, pero ¿cuántos días estuvo predicando? Ahí lo dice el libro de Jonás. A ver, ayúdenme a encontrar. ¿Perdón? 40. Sí. Ajá. Pero sí, o hay otra referencia. Bueno, imagínense ustedes entonces, una ciudad que tiene que ser recorrida en 40 días para poder recibir el mensaje. ¿Qué tamaño de ciudad, no? Entonces, por muchos años los estudiosos dijeron, es absurdo que pues una ciudad que tenga que ser recorrida en tanto tiempo no la podamos encontrar. ¿Sí? Y que resulta que la arqueología empieza a encontrar los restos de la antigua ciudad de Nínive y se dan cuenta que era una ciudad enorme, ¿verdad? Entonces, esto es lo que nosotros podemos tomar con algunos elementos que
que han confirmado la misma ciencia de la veracidad de la Escritura. Otro elemento, otro argumento que podemos manejar como una comprobación de la inerrancia bíblica es lo que se conoce como la profecía cumplida, ¿sí? La profecía cumplida, que debo decir que también los enemigos de la Biblia han querido desvirtuar, porque dicen que los escritos sin duda que pudieron haber sido escritos después de que sucedió el evento y que se presentaron como si fuera un escrito anterior. Sí, hermana Carmen, 3 días, entonces no eran 40, eran 3 días. Pero todos modos, imagínense ustedes recorrer una ciudad tan grande como para que tuviera que ser recorrida en 3 días completos. En 3 días completos. Sí, porque los otros 37 se fue a estar en la sombrita ahora para ver cómo se acaba la ciudad. Pero bien, entonces este es otro argumento, que la Escritura muestra la veracidad de Dios cuando promete y se cumple. Zacarías 9:9, vamos a ver un ejemplo de un cumplimiento profético. Muy bien, imagínense esto, el hermano Juan Pablo nos enseñó la semana pasada sobre Zacarías y nos decía que este libro fue escrito alrededor del año 520, ¿verdad? Antes de Cristo, 520. Y cuando entró Jesús victorioso en la ciudad de Jerusalén en un pollino, alrededor del año 30, ¿no? Entonces, ¿cuántos años transcurrieron para que esta profecía se cumpliera? Más o menos 550 años. 550 años. Y la profecía se cumplió con todo lujo de detalle, ¿verdad? Porque Jesús entró en un pollino, porque Jesús hizo su entrada en Jerusalén, ¿verdad? Entonces, una cosa es que cualquier persona pudiera entrar en un pollino en cualquier ciudad, pero muy particularmente que haya entrado en la ciudad de Jerusalén. Hay un libro que pues yo les recomiendo, ya es viejito, pero tiene muchas notas muy interesantes, se llama Evidencia que demanda un veredicto. Y ahí menciona de Josh McDowell. Ahí se menciona una estadística bien interesante sobre la profecía cumplida en relación con la persona de Jesús. Y dice que para que las profecías que la Escritura en el Antiguo Testamento se pudieran cumplir en una sola persona, dice él, y esto tomando no todas las profecías sobre Jesús, sino algunas solamente, decía, bueno, piensen en las dimensiones del estado de Texas en los Estados Unidos. Ahora, ¿con qué compararíamos a Texas? Yo no tengo las medidas exactas, pero yo me imagino que probablemente pudiera ser Chihuahua, Nuevo León y un poquito más. Entonces dice él ahí en el libro, que para que se cumplieran todas las profecías sobre Jesús en una sola persona, es como tomar monedas de $1, dice él. Nosotros tomaríamos monedas de que les gusta, de 10 pesos, y juntáramos todas las posibles y llenáramos estos 3 estados y a una altura de unos 45 centímetros de altura. ¿Sí? ¿Se imagina usted eso? O sea, usted junta monedas de a 10, las pone en estos 3 estados de la República y todavía a una altura de 45 centímetros. Pero para eso antes marcó una moneda. Usted marcó una moneda. Entonces, las estadísticas para que se pudieran cumplir las profecías relacionadas con Jesús es como si usted al primer intento seleccionara la moneda que marcó y que está escondida en las monedas de a 10 en esos 3 estados. Eso es lo que nos dice la estadística. Por eso, hermanos, las profecías cumplidas son otro argumento, ¿verdad?, de la inerrancia de la palabra de Dios. Y
lo otro, pues, es la unidad del mensaje bíblico a lo largo de 1500 años. Algunos estiman que el libro de Job fue el primero en ser escrito. Otros, bueno, dicen que fue Pentateuco, Génesis, Éxodo, Levítico, Números, etcétera. Y pues sabemos que Moisés salió de Egipto allá por el año 1500 antes de Cristo, y se estima que durante el trayecto en el desierto él escribió esos primeros 5 libros. Entonces estamos hablando del año 1400 y fracción, ¿verdad? 1400 y fracción. ¿Cuál fue el último libro escrito en el Nuevo Testamento? No, en el Nuevo Testamento. En el Nuevo Testamento, el último libro escrito es Apocalipsis. Está Juan en la isla de Patmos y se estima que Juan a esas alturas tiene 100 años de edad. Se estima que Juan escribe allí en la isla de Patmos, más o menos alrededor del año 100 después de Cristo. 100 después de Cristo. Entonces, puede usted imaginar esos 1500 años, y son 66 libros escritos por alrededor de 40 diferentes autores que proceden de trasfondos bien diferentes, algunos muy intelectuales, como Moisés, ¿verdad?, el legislador, o personas que habían crecido en palacio y sin duda tuvieron muchos conocimientos para la época, pero también por personas pues muy sencillas, y que sin embargo cuando nosotros juntamos los escritos de estos 40 escritores, lo que nosotros observamos es una unidad de pensamiento, ¿verdad? Una unidad de pensamiento. Piense, por ejemplo, que si nos pusieran al hermano Israel y a mí a escribir sobre fútbol, aunque somos dos, no nos pondríamos de acuerdo. Él no sabe de fútbol, yo sí sé de fútbol, ¿verdad? Entonces, imagínense ahora 40 hablando sobre temas similares, ¿verdad? Similares. Ese es otro de los argumentos de la unidad del mensaje bíblico. Ahora, usted se preguntará, bueno, pastor, yo he escuchado de que hay ciertos problemas o aparentes errores que están en la escritura. Y si usted ha leído con atención su Biblia, pues sí notará que a veces hay problemas en el texto, pero muchas aparentes discrepancias van a ir desapareciendo cuando hacemos un escrutinio cuidadoso y lo hacemos sin prejuicio. Ya mencionamos que la arqueología ha confirmado la veracidad de la sustancia de la escritura, y entonces ha demostrado que las discrepancias desaparecen con suficiente luz. Ahora, hay diferentes enfoques que se han propuesto para hacer frente a estas aparentes discrepancias en la escritura. Voy a poner un ejemplo muy sencillo. Cuando usted lee los evangelios en relación con la muerte de Judas, usted tiene en apariencia dos versiones. Una versión dice que Judas fue y se ahorcó, pero otra versión dice que cayó de cabeza, ¿no? Que alguien me explique, que alguien me explique. Sí, repito, los enemigos de la Biblia dicen, pues ahí está. Alguien se equivocó porque o se ahorcó o cayó de cabeza y murió. Bueno, déjeme decirle que a lo largo de la historia ha habido diferentes enfoques para tratar de resolver este tipo de situaciones. Yo quiero empezar primero por los dos contrastes. Uno fue o es conocido como el enfoque abstracto, propuesto por un teólogo presbiteriano que vivió allá por el siglo XIX.
él básicamente se centra en la enseñanza doctrinal de la inspiración y dice que los problemas son meras dificultades que no anulan la evidencia general. O sea, en otras palabras, porque yo creo que la Biblia es la verdad, entonces esos errores no son errores. ¿Sí? O sea, sin embargo, yo no puedo ir con un intelectual y decirle, pues es que pues la Biblia no tiene errores y aunque tú ves estos errores, en realidad no son errores. ¿Qué me va a decir el intelectual? Pues me va a decir, oye, espérate, pues esa será tu postura porque tú crees en la inerrancia de la Biblia, pero ¿cómo te explicas este tipo de detalles? O sea, desde la perspectiva racional, y entendemos que Dios es un Dios también racional, ¿cómo podemos nosotros entender estas discrepancias, aparentes discrepancias? El caso contrario es una propuesta hecha por un hombre llamado Bigle, de apellido Bigle, y que habla acerca de lo que sería la posición contraria completamente a la de este teólogo presbiteriano. Por ejemplo, ¿qué es lo que dice Bigle, que era un teólogo del siglo XX? Él fue conocido por su postura crítica y él pues dice lo siguiente. Dice, la Biblia no es inerrante en el sentido clásico. Él reconoció que había contradicciones, que había tensiones y elementos condicionados, tanto por la cultura como por la época de los autores. Y entonces dice que puesto que la escritura no es un dictado divino, sino un documento humano y divino, entonces los errores o discrepancias se pueden entender porque fueron expresiones del lado humano, ¿sí? Del lado humano. Entonces él dice, ¿hay errores? Sí, sí hay errores. ¿Y por qué son esos errores? Pues porque pues si la Biblia es un libro tanto divino como humano, pues cuando interviene el factor humano, entonces ahí se manifiestan los errores. Y entonces él habla de lo que es el enfoque dinámico de la inspiración. Y entonces dice que no todas las partes de la Biblia tienen el mismo peso o valor teológico. La inspiración se entiende entonces de la manera en la que, pues, aquellos pasajes que realmente nos conducen a Cristo, bueno, ahí sí hay una experiencia de inerrancia, pero puede estar acompañada de errores cometidos por los autores humanos al registrar la escritura. ¿Cuál es el problema de esta postura, hermanos? ¿Cuál es el problema de esta postura? Pues que definitivamente puede llegar a desacreditar la autoridad de la palabra de Dios, porque si la Biblia entonces se dice que tiene errores, entonces, pues ¿cómo puedo yo confiar en este libro que afirma ser infalible? Hay otras dos posturas que son un poquito más, ¿qué pudiera decir? Conciliadoras. Una es llamada el enfoque armónico moderado. ¿Qué dice el enfoque armónico moderado? Dice, toma los problemas en serio, los intenta resolver o eliminar las dificultades de manera razonable. Sin embargo, a veces puede conducir a un manejo forzado del material si insiste en reconciliar todos los problemas con los datos actuales. ¿Sí? Todos los problemas con los datos actuales. Ejemplo, ¿cómo dice este enfoque que se resuelve el problema de la diferencia de la muerte de Judas? Lo que dice es, bueno, pues vamos a tratar de armonizar los dos relatos. Definitivamente que lo que sucedió es que los escritores vieron el evento desde dos perspectivas diferentes.
Entonces dicen, bueno, ¿qué fue lo que pasó en realidad? Para poder armonizarlo, pues Judas intentó ahorcarse, pero se le rompió la cuerda y se estrelló con su cabeza en el piso, y así murió. ¿Ven ustedes entonces lo que pretende esta postura? Tratar de buscar una armonía que pueda solucionar todos los problemas aparentes en la Escritura. Hay otro ejemplo de una situación así que pues yo no sé cómo la resolverían en este sentido, pero por ejemplo hay un relato estaba viendo por aquí, déjenme encontrar este dato, en donde se habla de David y su ejército en alguna batalla, y en una lectura se dicen que eran 7,000 hombres, y en otra se dice que eran 1,700. Ahí entonces como que resulta un poquito más difícil, ¿verdad? Tratar de armonizar las dos cantidades que nos presenta la Escritura. ¿Quién se equivocó? ¿El del 7,000 o el de 1,700? ¿O cómo lo armonizamos? Ven entonces cómo a veces esta postura de buscar la armonía moderada a veces es difícil de poder aplicar. Y entonces viene una tercera que desde mi juicio me parece más razonable, que es la sugerencia que hace Carnell, que dice que la inspiración garantiza la reproducción exacta de las fuentes, pero no necesariamente su corrección. Si una fuente tenía un error, se copió con precisión. Ahora, ¿cómo puede entenderse los problemas? El problema puede partir de la dificultad para saber si se usaron fuentes, y entonces convierte la inspiración en algo formal e incierto. Se los voy a tratar de manejar en términos más sencillos. ¿Qué es lo que propone Carnell? Él dice, John Carnell era un teólogo evangélico y apologista ya que vivió entre 1919 y 1967. Él decía, bueno, primero vamos a reconocer la dificultad, o sea, conozcamos, admitamos entonces que no se dispone aún de una explicación suficiente, ¿sí? O sea, no nos quebremos la cabeza, porque a veces cuando nos cuestionan, queremos nosotros a fuerzas darle una solución, y debemos decir, pues que a veces tenemos que ser honestos, no tenemos la solución. Segundo, invita a apelar a la confianza en la veracidad de Dios. Y él supone que la aparente contradicción tiene una solución, aunque todavía nosotros no la entendamos. Y entonces él dice, vamos a dar un margen al futuro. Ahorita tal vez no lo entendamos, pero a lo mejor dentro de 100 años lo vamos a entender. Y si no dentro de 100 años, bueno, dentro de 500. Y si no dentro de 500, pues a lo mejor cuando el Señor Jesús venga, ¿verdad? Entonces lo vamos a entender. Entonces, en palabras simples, si hoy no tenemos explicación, confiemos en que con el tiempo puede hallarse, porque la Biblia procede de un Dios veraz. Ustedes se preguntarán dónde está eso de los jinetes, pastor, de los 1,700. Les voy a dar la referencia para que la busquen. Segunda de Samuel 8:4 y Primera de Crónicas 18:4. A ver si quiere alguien buscar Segunda de Samuel 8:4 y otro Primera de Crónicas 18:4. ¿Quién lee Segunda de Samuel 8:4? Dice, y tomó David de ellos 1,700 hombres de a caballo y 22,000 hombres de a pie, y desjarretó David los caballos de todos los carros, pero dejó suficientes para 100 carros. Ahora, ¿quieres ponernos, hermano, Primero de Crónicas 18:4? Primer libro. Es 18:4.
18. Ahí está, dice, no, 18:4 dice, y le tomó David, aquí está hermano al frente, y le tomó David 1000 carros, 7000 de a caballo y 20,000 hombres de a pie. ¿Vieron ustedes la diferencia? Primera de Crónicas dice 7000 y Segunda de Samuel dice 1700, ¿sí? 1700. Ahora, alguien dirá, bueno, a lo mejor los 7000 eran los caballos y los 1700 eran los hombres. O al revés, ¿verdad? Eran 7000 hombres y 1700 caballos, tratando de armonizar. ¿Mande? Bueno, no, es la misma. Entonces, son situaciones que se presentan. El que busca armonizar va a tratar de encontrar alguna explicación. El que toma la sugerencia de Carnel es, esperemos algún día se va a resolver esta situación particular. Bien, terminemos, hermanos. ¿Qué aplicaciones tiene para la vida cristiana esta doctrina? Bueno, primero, pues que podemos tener confianza en lo que la Biblia enseña. Si la Biblia no tiene error, entonces podemos confiar plenamente en lo que ella nos enseña. Y por lo tanto también, pues esto nos debe llevar a una obediencia total de la palabra de Dios. Si la Biblia no tiene error, entonces yo debo obedecerla. Y en lo tocante a la salvación, bueno, pues todo lo que la Biblia habla sobre fe y salvación, pues es la verdad. Y esto me da seguridad, me da mucha seguridad, porque vivimos en un mundo de tanta inseguridad y si la Biblia no me garantiza que soy salvo por medio de la fe, pues entonces voy a andar temeroso, ¿no? Y finalmente, pues también me da una base sólida para evangelizar. Puedo yo ir con confianza, ¿verdad? Y entonces poderle decir a los incrédulos que la verdad de Dios está registrada con toda fidelidad en este libro que llamamos la Biblia. Bien, algún comentario o pregunta, hermanos, para cerrar nuestra enseñanza esta noche. Bueno, déjenme nada más ponerle aquí la conclusión. La inerrancia no es secundaria. Si Dios es verdadero, su palabra también lo es. Y te dejo una pregunta para la reflexión. ¿Qué pasaría con nuestra fe si la Biblia tuviera errores? ¿Qué pasaría?